Santiago Fraschina conectado nuevamente. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Bien, Ezequiel, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos. En concreto, el proyecto que se va a debatir hoy en diputados, ¿es mejor para el jubilado o es peor? No, la verdad que, y esto es lo interesante del debate, es que más allá de las discusiones teóricas que pueden haber y que a mí como economista también me gustan, lo importante es que son las fórmulas que se van a poner en discusión ya se aplicaron, con lo cual dejan de ser debates teóricos y pasan a ser debates empíricos, porque obviamente las fórmulas que se ponen en debate, en discusión, tuvieron resultados totalmente distintos. Nosotros estamos mandando al Congreso, como bien explicaste vos, la misma fórmula que se sancionó en diciembre de 2008, con la única diferencia de que en aquel momento los aumentos eran semestrales, es decir, 2 veces al año, y esta va a tener aumentos trimestrales, pero la composición de la fórmula es exactamente la misma a diciembre de 2008, que implica que el 50% de la fórmula es aumento de salario, que se va a medir por dos variables, que uno es por dos indicadores, perdón, uno es el RIT, el que mide el Ministerio de Trabajo, que calcula los aumentos de salario de los trabajadores registrados, y el otro es el índice de salario, que es el que calcula el INDEC, que también incluye a los salarios de los trabajadores no registrados. Y cuando se calcule la fórmula se va a utilizar el indicador que más alto es. Si da más alto el RIT, se utiliza RIT, si da más alto el índice de salario, se utiliza el índice de salario. El 50% restante de la fórmula tiene que ver con la recaudación tributaria del organismo, de ANSES. Esa fórmula se aplicó de diciembre de 2008, cuando se sancionó, a diciembre de 2017, cuando se sancionó la fórmula del gobierno de Macri. En esos 9 años, la jubilación real aumentó un 25,8%, es decir, la jubilación real aumentó casi un 26%, lo cual demuestra que está comprobado que esta fórmula le termina ganando la inflación y genera un aumento del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, mientras que la otra fórmula, que es la sancionada en diciembre de 2017, la de Cambiemos, que terminó siendo 70% inflación y 30% salario, que cuando la había mandado Macri era 100% inflación, y tuvo el resultado contrario. La jubilación real cayó un 19,5% en solamente 2 años, 2018 y 2019, que es cuando esa fórmula se aplicó, es decir, casi una caída de la jubilación real de 20%, con lo cual está demostrado en la realidad empíricamente, y nuestra fórmula estuvo 9 años, ni 1, ni 2, ni 3, y eso y tuvo una recomposición del poder adquisitivo de los jubilados, con lo cual obviamente es una fórmula que termina compartiéndose, el crecimiento económico termina compartiéndose con los jubilados y pensionados, y no solo con eso, porque también para dimensionar la importancia de lo que se está discutiendo hoy, que se va a empezar a discutir hoy en el Congreso con la fórmula de movilidad, es una fórmula que impacta en 16.800.000 personas, porque no solo son los 7.200.000 jubilados y pensionados que hay en la Argentina, sino también impacta en la asignación universal por hijo, en las asignaciones familiares, en la asignación universal por embarazo. Esto para demostrar lo importante de discutir una fórmula de movilidad que implique que le termine ganando a la inflación para recomponer los ingresos de 16.800.000 personas. No, es muy importante esto que mencionabas. Ayer lo comentaba, hacía de hecho un análisis editorial en este programa, donde repasaba que en 13 de las 18 actualizaciones que hubo de esta fórmula durante el kirchnerismo, los jubilados le ganaron a la inflación. O sea, hubo algunos periodos en los que no, pero si uno analiza la película entera, en 13 de las 18 actualizaciones los jubilados le ganaron a la inflación, por lo tanto terminaron, como comentabas, ¿no?, aumentando su poder adquisitivo 26%, casi, lo cual es bastante interesante, porque la fórmula del macrismo lo mejor que propone es correr detrás de la inflación, digamos, volver al haber de 2017, no propone mejorarlo, porque si el 70% de la fórmula tiene en cuenta el incremento de precio general, nunca se puede mejorar, ¿o sí? Exacto, por eso cuando siempre te dicen, no, pero los aumentos jubilatorios tienen que estar atados a la inflación, bueno, eso si vos no querés aumentar el poder de compra de los jubilados, si lo único que vos pretendés
es mantener la foto de ahora y que el poder de compra, como mucho, se mantenga constante, porque además está demostrado que cuando se aplicó además el poder de compra cayó. Bueno, nosotros que tenemos el objetivo, otro objetivo. Nuestro objetivo es recuperar el poder de compra de los jubilados, porque además nosotros no pensamos en cero, empezamos en menos 20, que es lo que terminó cayendo la jubilación real en el gobierno de Macri. Entonces necesitamos que esa situación empezar a revertirla y obviamente con la fórmula de movilidad nosotros garantizamos que además el año que viene nuestras perspectivas son que haya un crecimiento presupuestado de 5,5%, pero además prevemos que la posibilidad de poder crecer más. Si el año que viene va a haber crecimiento, va a haber recomposición de los salarios en términos reales, con lo cual el 50% de la fórmula está garantizado que va a aumentar, pero además, y esto ya está pasando este año, la recaudación tributaria en etapas de crecimiento crece más que la inflación, con lo cual una recuperación de la recaudación tributaria en términos reales, y repito, ya se está dando en estos últimos meses de este año, con lo cual el año que viene este proceso va a continuar, con lo cual el otro 50% de la fórmula también va a crecer más que la inflación, y eso nos garantizamos que el jubilado el año que viene le gane a la inflación y empieza a recuperar, continúa recuperando el poder de compra que perdió durante el gobierno de Macri. ¿Se puede pronosticar cuánto puede llegar a aumentar el poder adquisitivo de los jubilados el año próximo en caso de que se convierta en ley hoy la fórmula de movilidad? Lo que pasa es que nosotros no queremos dar datos, porque después utilizan esos datos para decirte, ustedes dijeron esto. Nosotros hoy, por ejemplo, para calcular el aumento jubilatorio de marzo, solamente tenemos cerrado el dato de RIPTE, con lo cual te falta cerrar el dato del índice de salario, la recaudación tributaria de ANSES. Entonces, nosotros no queremos pronosticar, no queremos tirar un número, porque después te empiezan, cuando se ve el aumento efectivo, te lo empiezan a comparar con ese número que pronosticó ANSES, y con lo cual nosotros obviamente sí podemos decir que va a haber una recomposición real, por las perspectivas que nosotros tenemos de la economía y obviamente por lo que está presupuestado, pero obviamente no queremos tirar datos para que no pase justamente eso de que después te lo compara con los datos que tiró el organismo, y queremos esperar cuando tengamos cerrados los datos que componen la fórmula para decir cuánto va a ser efectivamente el primer aumento, que va a ser el aumento de marzo. Y esto también es importante, que relacionado con esto, que también quisieron instalar la idea de que nosotros nos comíamos un trimestre en el aumento a los jubilados. Todo lo contrario. El que se comió un trimestre fue el empalme que hizo el gobierno de Macri cuando pasó de una fórmula semestral a una fórmula trimestral, y ahí sí se comió un trimestre que no le aumentó a los jubilados. Nosotros todo lo contrario. Este año le dimos los 4 aumentos en los cuatro trimestres, marzo, junio, septiembre y diciembre, y el próximo aumento cuando se sanciona la fórmula va a volver a ser en marzo, con lo cual todos los trimestres los jubilados y pensionados en la Argentina tienen garantizado el aumento trimestral. Uno de los cuestionamientos que se le hace a la fórmula de movilidad del kirchnerismo es este tope que tenía en el tema de la parte de la variable, de la fórmula, perdón, que analiza el aumento en la recaudación, que era un tope de 3% que ya existía, digamos, durante el kirchnerismo, no impidió que se recupere el poder adquisitivo, pero ¿cuál es la razón por la que está ese techo ahí y no se lo elimina y se permite que un jubilado, por ejemplo, pueda incrementar sus saberes muy por encima de eso, en caso de que suba la recaudación? Como bien vos decís, tiene un tope del 3% de la recaudación total de ANSES, no tributaria, sino total, sí. Porque ustedes sepan, para que sepan, el organismo tiene 2 tipos de recursos, aportes y contribuciones, que es el 60% de los recursos de ANSES, y el 40% restante, recursos tributarios que se coparticipan con ANSES. El tope es el 3% de la recaudación total. Hay 2 cosas. Cuando se aplicó de 2008 a 2017, este tope se aplicó 3 veces. Nada más, de 9 años, de los cuales las 3 veces, 2 igual le ganaron a la inflación los aumentos jubilatorios. ¿Y por qué el tope? Que en definitiva hasta no termina siendo un tope, porque estamos diciendo que los aumentos jubilatorios le pueden ganar 3% a los que ANSES recauda, pero ahí va el otro concepto, que también
Este año existió una comisión mixta donde participaron varios especialistas para discutir la fórmula, y una de las cosas que pedí obviamente es que sea una fórmula que garantice los aumentos jubilatorios, que escalase, pero otra cosa que pedían los expertos que pasaron por la comisión mixta y que nosotros además compartimos, es que sea una fórmula sustentable. ¿Qué significa sustentable? Que después no te termine llevando un déficit previsional, que si vas a un déficit previsional tarde o temprano vas a tener que ajustar en las jubilaciones porque no vas a tener los recursos para poder pagar esos aumentos jubilatorios. Entonces, lo que nos garantiza esta fórmula es que los aumentos, el aumento de la jubilación real, que es lo que nosotros queremos, que es la filosofía de esta fórmula, además sea sustentable en el mediano y largo plazo, es decir, que ANSES tenga los recursos para poder pagar estos aumentos en la jubilación real. Y por eso también esta fórmula es interesante, porque están atados, la fórmula está atada a los recursos que percibe ANSES, porque si 50% es por aumento de salario, eso va a ANSES por aportes y contribuciones. El 50% restante es por la recaudación tributaria que recibe ANSES, con lo cual también está atada a los recursos ANSES, pero además le ponemos un tope del 3%, le estamos diciendo que además la jubilación puede aumentar más que los recursos que percibe ANSES, hasta un 3%, para justamente garantizar esta sustentabilidad en el tiempo. Si no, hacemos lo que hizo el gobierno de Macri, que no solo le bajó 20 puntos porcentuales a la jubilación real, sino que además, según cómo se calcula, nos dejó un déficit previsional de 250.000 millones de pesos, con lo cual te genera un sistema que le baja el poder adquisitivo de los jubilados, pero además te genera un sistema insustentable porque te aumenta el déficit previsional en forma permanente. Estamos dialogando con el secretario general de ANSES, Santiago Fraschina. Ayer se conoció un dato que habíamos adelantado en el portal del Destape, de que más de 28 millones de personas recibieron algún tipo de cobertura de la ANSES durante este año. El organismo ejecutó más del 13% del PBI argentino. Es una barbaridad el monto, o sea, alcanzó los 3,5 billones de pesos, millón de millones. Fue, bueno, insisto, 28 millones de personas recibieron algún tipo de cobertura de parte de ANSES. ¿Cómo fue el trabajo que se hizo para alcanzar a toda esta gente a través de IFE, bueno, y todo el resto de los programas que se realizan? Sí, la verdad que fue un año, ahí hay que agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de ANSES, porque la verdad que se pusieron junto con los funcionarios, nos pusimos el organismo al hombro, un organismo que es central, sobre todo en una pandemia, con los efectos económicos y sociales que tuvo esta pandemia, y la verdad que con todo, la primer punto es haber declarado a ANSES como trabajo esencial, con lo cual, y además los trabajadores y trabajadoras querían ir a sus respectivos trabajos, obviamente los que podían, porque sabían de la importancia que tiene este organismo. En un año normal ya es un organismo central, pero en un año como este, atípico, con esta pandemia, repito, los efectos económicos y sociales que tuvo, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, la verdad que fue impresionante el trabajo que se hizo. El ingreso familiar de emergencia le llegó casi a 9 millones de personas, 90.000 millones de pesos cada vez que se pagaba el IFE, el ATP, que también el pago del salario de los trabajadores registrados también se ejecutó de ANSES, el bono salud, un montón de políticas. A eso hay que agregarle, obviamente, todas las políticas de ingresos que también se ejecutan desde ANSES, como por ejemplo la jubilación, pensión, asignación universal por hijo. Jubilación y pensión son 7.200.000 personas, asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo son 4.400.000 personas. La verdad que fue un trabajo fenomenal que se hizo desde el organismo, y yo en particular, pero todos los funcionarios estamos muy contentos, porque eso obviamente mitigó los efectos sociales de la pandemia. Uh-huh. Y también es importante saber que la Argentina tiene un organismo como ANSES, y eso me parece que es central para cuidarlo, ¿sí? Porque si uno observa los números que nos dejó el gobierno de Macri, estaba claro, muy claro, en términos previsionales, pero además cómo recibimos el organismo, estaba muy claro que íbamos a una privatización de parte del sistema previsional argentino, y por lo cual, si vos vas a una privatización de parte del sistema previsional argentino, no necesitabas un organismo como ANSES. Por eso hemos recibido también, en términos de infraestructura, recursos humanos, un organismo muy deteriorado, pero sin embargo así pudimos hacer y ejecutar todas las políticas que definió el gobierno de Alberto
Fernández para mitigar los efectos de la pandemia, con lo cual tenemos que tener conciencia que tenemos que cuidar un organismo como ANSES porque es central en una situación normal, pero es mucho más central en una situación como la que vivimos este año.